Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana. Hicieron bromas diciendo que yo fui un error en comparación con mi hermana perfecta. Así que los sorprendí con lo que hice ese día. Hola a todos, quiero contar esta historia que sucedió con mi familia. Todo esto pasó en la graduación de mi hermana. Sentí una vergüenza absoluta de mis propios padres. Me denigraron frente a todos, incluso frente a nuestros amigos más cercanos y familiares. Se suponía que ese día debía ser solo para Elena, mi hermana mayor. Ella estaba emocionada por empezar un nuevo camino, ya que acababa de graduarse de la universidad y había conseguido un trabajo increíble. Cuando mis padres se levantaron para hablar en su honor, esperaba que hicieran comentarios apropiados. Ella había trabajado mucho para alcanzar ese logro y merecía todo el reconocimiento. No me sorprendió cuando, durante su discurso, incluyeron a Elena como una de las mayores bendiciones de sus vidas. Para ese entonces, ya tenía la edad suficiente para reconocer que mis padres adoraban a Elena más de lo que me querían a mí. Ella siempre había sido la hija más talentosa, y mis padres constantemente me comparaban con ella. Entonces, mis padres empezaron a bromear en su discurso sobre cómo deberían haber dejado de tener hijos después de Elena. Alegaron que los segundos hijos suelen ser inútiles. Dijeron que si solo hubieran tenido a Elena en sus vidas, habrían podido dedicarle más tiempo y esfuerzo, en lugar de desperdiciarlos conmigo. Escuchar cómo decían cosas tan horribles abiertamente y con tanta ligereza, mientras yo estaba sentada justo allí, me dejó atónita. Busqué en la sala con la esperanza de que alguien, cualquiera, notara lo perturbadoras que eran sus palabras. Pero lo único que vi fueron las caras de mis familiares riéndose como si esa horrible comparación fuera simplemente entretenimiento ligero. Aunque mis padres a menudo me habían hecho sentir inferior e inútil, esta fue la primera vez que lo hicieron abiertamente, sin dejarme ningún espacio para esconderme del hecho de que, en su opinión, simplemente no valía la pena en comparación con su hermosa hija Elena. No fue un incidente aislado ni un momento de mal juicio, fue la confirmación de lo que había sospechado durante mucho tiempo. Yo era solo un reflejo distante, mientras que mi hermana mayor siempre sería la hija que adoraban. Al crecer como la segunda hija, me acostumbré a la preferencia en nuestro hogar. Se colaba constantemente en su forma de hablar, de actuar y en nuestras rutinas. Mis padres frecuentemente olvidaban desearme un feliz cumpleaños, y en más de una ocasión estaban de viaje de negocios, dejándome sola. Pero nunca faltaban a los momentos de Elena. Todos los años, sin fallar, ambos estaban allí, planeando un evento espectacular para ella y asegurándose de que se sintiera honrada. Ver cómo la colmaban de amor en su día especial me enseñó desde temprano a controlar mis expectativas y aceptar que mi cumpleaños no era importante para ellos. Cuando era una niña con opiniones fuertes, mis padres me decían regularmente que yo era disruptiva o desagradable simplemente por ser quien era. Me etiquetaron como problemática porque no encajaba en el molde de ser callada o sumisa que parecían preferir, y me castigaban por cosas tan simples como hablar mucho o expresar con honestidad mis intereses. En cambio, el temperamento calmado de Elena y sus tendencias introvertidas eran constantemente elogiados en nuestra familia. Se la consideraba la hija ideal, madura y educada. Por eso era la que mostraban con orgullo ante todos. Con el paso de los años, fui yo quien recibió más críticas. Intenté durante un tiempo adaptarme a la imagen que mis padres parecían desear. Me esforcé creyendo que si actuaba mejor, lograba más o seguía su plan, eventualmente me verían de otra manera. Pero a medida que crecí, se hizo evidente que no podía moldearme para convertirme en una copia de Elena. Éramos dos personas distintas. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no podía ser ella. Finalmente me rendí y traté de acostumbrarme a su constante adoración hacia Elena. Me dolía terriblemente cómo presumían de sus logros ante cualquiera que los escuchara, mientras ignoraban todo lo que yo había hecho. Todas esas experiencias, por devastadoras que fueran, al menos se habían mantenido dentro de nuestra casa. Me sorprendió lo casualmente que lo expusieron todo en la ceremonia de graduación. Mis padres nunca me habían avergonzado frente a otros. Nunca habían mostrado al resto de la familia extendida lo poco que me respetaban. Lo que más me dolió fue que nadie en toda mi familia mostró disgusto ni les dijo a mis padres lo inapropiado que fue todo eso. Ni siquiera una mirada compasiva me ofrecieron después de que mis padres hicieran esas bromas a mi costa. Mis padres siguieron elogiando a Elena, y sus tonos reflejaban un orgullo que jamás había visto dirigido hacia mí. Luego, con total descaro, anunciaron que le habían comprado un regalo de graduación, un automóvil nuevo, que ella siempre había querido. Con toda la atención puesta en Elena, quien abrazó a mis padres con amor y gratitud, la sala estalló en aplausos, risas y vítores. Los tres estaban realmente contentos. Yo me sentía como una extraña en mi propia familia. Lo curioso es que nunca sentí envidia de Elena. Siempre nos habíamos llevado lo suficientemente bien y creía que ella merecía todo lo bueno que le llegaba. Pero ese discurso me rompió.
La verdad es que, después de ese discurso tan horrible, enfrenté a mis padres. Durante años, había soportado en silencio su favoritismo, su desprecio y sus palabras desagradables. Lo aguanté todo y me convencí de que si solo intentaba ser fuerte y mantener la calma en lugar de molestarme, las cosas mejorarían. Pero esa noche, después del discurso y sus bromas frente a todos, llegué a mi límite. Estaba cansada de aguantar todo y fingir que sus comentarios ya no me dolían. Así que resolví que no podía seguir en silencio. Reuní el valor para hablar, esperando que mis padres vieran cuánto me había dolido su acto. Quería que al menos mostraran que les importaba lo suficiente como para escucharme. Quería que reconocieran la miseria que me habían causado durante los años y que entendieran la vergüenza que sentí en ese momento. Pensé que, si les decía cómo me sentía, se arrepentirían de lo que dijeron o al menos se sentirían mal por hacerme quedar tan mal. Cuando finalmente los confronté, recibí una respuesta fría y desdeñosa. Prestaron poca atención a mis palabras. En lugar de mostrar arrepentimiento o disculparse, me dijeron que estaba exagerando, como si años de ser ignorada y denigrada pudieran descartarse tan fácilmente. Actuaron como si no tuviera derecho a estar molesta con ellos o como si mis sentimientos no importaran. Mi padre incluso llegó a decir que no tenía nada de qué sentirse orgulloso conmigo, y que no debía culparlos si estaban decepcionados de quién era yo. Recuerdo lo casualmente que lo dijo, como si mi existencia no significara nada para él. Mi madre, por otro lado, me dijo que dejara de reaccionar de forma exagerada y señaló que estaba siendo demasiado necesitada al molestarme por algo tan insignificante. Sentí como si mis padres me estuvieran diciendo que no había hecho lo suficiente para merecer el respeto básico de ser su hija. Que de alguna manera merecía menos su orgullo o su cariño que Elena, simplemente porque no era ella. El asunto incluso llegó hasta Elena, quien defendió a mis padres y claramente exigió que fuera menos dura con ellos. Dijo algo que me marcó profundamente y que nunca olvidaré, que no debía estar tan indignada por el discurso de graduación porque no era más que una broma inofensiva. Elena me aseguró que, si yo hubiera estudiado y trabajado tan duro como ella, también podría hacer que se sintieran orgullosos de mí. Entre todas las palabras, esas fueron las que más me hirieron. Fue terrible descubrir que, según ella, no había trabajado lo suficiente para ganarme su respeto. Lo dijo como si fuera algo simple, como si todos los años de esfuerzo que yo había puesto no significaran nada para ella. Como si mis dificultades y mis intentos por conseguir un trabajo no tuvieran importancia. Siendo la hermana mayor, esperaba que de alguna manera me protegiera, pero no lo hizo. Eso me pareció una traición viniendo de ella. Mirando atrás, esa conversación cambió todo. Me di cuenta entonces de que había dejado atrás a mi familia. Se había acabado el intentar ganar su aprobación, se había acabado explicarles quién era, y se había acabado esperar algo que nunca iba a llegar, amor o reconocimiento. Puse todo mi empeño en construir algo por mí misma. A partir de ese día, me sumergí por completo en mis estudios, enfocándome en aquello que sí podía influir y moldeando así mi propio destino. 2 años después, todo ese esfuerzo valió la pena cuando fui aceptada, con una beca completa, en la institución de mis sueños. Ese fue un logro personal, completamente mío, el resultado de mi dedicación, determinación y de mi negativa a dejar que el abandono de mi familia definiera quién era. Después de alcanzar esa meta, sentí por primera vez que había hecho algo realmente mío. Cuando les di la noticia a mis padres, se mostraron casi tan sorprendidos como si jamás hubieran esperado que fuera a asistir a la universidad, y mucho menos con una beca completa. Elena revisó 2 veces la carta de admisión, como si no pudiera creer que yo fuera capaz de lograr algo por mí misma. Claramente, todos me habían subestimado, y ver sus rostros de asombro me provocó una leve satisfacción. Solo asentí con la cabeza ante su reacción, pero mi madre arruinó ese momento al decir que qué suerte que había conseguido una beca completa, porque ellos no habían ahorrado nada para mi educación universitaria de todos modos. Mis padres nunca tuvieron problema en pagar la matrícula de Elena, pese a que nunca se molestaron en prever o guardar dinero para mí. Cuando llegó el momento de mudarme, simplemente empaqué mis cosas y me fui a mi departamento universitario. Ese día tomé una decisión firme: cortar todo contacto con Elena y con mis padres. No sentí necesidad de explicarles mis intenciones. Ellos, después de todo, habían demostrado una y otra vez que mis sentimientos, opiniones y valores tenían poco o ningún peso para ellos. ¿Por qué desgastarme tratando de explicar algo que habían demostrado no ser capaces de reconocer? Ni siquiera se habían molestado en ofrecer una disculpa que pudiera remediar tantos años de abandono y sufrimiento. Me di cuenta de que discutir con ellos era inútil. Durante las semanas y meses siguientes, mi familia me contactó con frecuencia por correo electrónico y mensajes, con la vaga esperanza de que hubiera reconsiderado mis acciones y estuviera dispuesta a reconciliarme. Al principio, sentí el impulso de abrirlos, pero cada mensaje no hacía más que recordarme quiénes eran realmente.
Esas comunicaciones estaban llenas de intentos de manipularme para hacerme creer que yo era la que estaba actuando irracionalmente. En lugar de aceptar la responsabilidad por todos los años de dolor psicológico que me habían causado, insistían en que yo había exagerado, descartando mi decisión de cortar lazos como algo inmaduro e impulsivo. Sus palabras volvían siempre a la misma verdad subyacente: como yo era la que había roto la familia, entonces yo estaba equivocada. Nunca me molesté en responderles. Hasta ahora, mi experiencia universitaria ha sido bastante positiva. He podido dedicarme plenamente a mis estudios, a mis pasatiempos y, lo más importante, a construir relaciones con personas que me quieren y me ven por quien realmente soy. Trabajar a medio tiempo en un restaurante cercano me ha ayudado a ahorrar para el futuro. Conocer a nuevas personas en el restaurante y hablar con ellas sobre sus vidas ha sido interesante. Corté contacto con mi familia y me sumergí en mis estudios, en mi vida social y en todo lo que mi nuevo entorno tiene para ofrecer. Al llenar mis días con cosas importantes, no los he extrañado ni me he preguntado cómo están. Hasta que ayer recibí un correo electrónico inesperado de mis padres. Me sorprendió porque hacía mucho que habían dejado de escribirme, ya que nunca respondí a ninguno de sus intentos anteriores. En este correo me animaban a que los contactara de inmediato, ya que tenían malas noticias que contarme. A pesar de todo, sentí que el pecho se me oprimía. Años de dolor y rechazo no lograron borrar esa sensación constante de que algo terrible podía haber pasado. El corazón me latía con fuerza y no podía dejar de pensar en la posibilidad de que un familiar estuviera gravemente enfermo o, peor aún, que hubiera muerto. A pesar de mi resolución de mantener la distancia, el miedo se apoderó de mí. El corazón me golpeaba el pecho mientras me preparaba para la noticia que estaban a punto de darme. Tomé el teléfono, los desbloqueé y los llamé inmediatamente. Fue Elena, que estaba pasando por una situación personal difícil, quien se vio afectada por la noticia que mis padres querían compartirme. Me dijeron que ella estaba luchando contra una adicción a las drogas que había afectado gravemente su vida. Dijeron que su adicción había llegado a tal punto que había perdido su empleo, gastado todos sus ahorros y ahora no tenía recursos ni opciones. No tenía idea de que Elena estuviera pasando por algo así que la noticia me sorprendió por completo. Ella siempre había sido mi hermana confiable, de alto rendimiento. Sin embargo, esa misma hermana había caído en la adicción a las drogas. Me costaba creerlo. La adicción de Elena era tan inimaginable a los ojos de mis padres que destruyó por completo la imagen que tenían de ella. Su incredulidad, desesperación y, sobre todo, su profunda preocupación por cómo esto afectaría su reputación si otros llegaban a saberlo, me dejó impactada. Esperaban que yo tuviera alguna respuesta, mientras me contaban todo. Elena siempre había parecido una persona centrada y responsable, así que era sorprendente que, precisamente ella, hubiera caído en algo tan destructivo como la adicción a las drogas. Entonces, mi padre me preguntó con un tono de desconfianza: «Tú no fuiste quien le presentó las drogas, ¿verdad?». Las palabras de mi padre me sorprendió. No solo era una idea completamente absurda, sino también repugnante pensar que pudieran asumir que yo tuviera algo que ver con los problemas de Elena, mucho menos con algo tan grave como introducirla en el mundo de las drogas. ¿Cómo podía siquiera imaginarse que yo, que jamás me había drogado y que no había hablado con Elena ni con el resto de mi familia en años por el maltrato que me habían dado, pudiera tener algo que ver? Había estado completamente alejada de sus vidas, enfocada en construir mi propio camino lejos de su toxicidad. Y ahora que la imagen perfecta que tenían de Elena se había roto, lo primero que hacían era buscar a quien culpar, y yo, claramente, era el blanco más fácil. Les aconsejé que hablaran con Elena antes de sacar conclusiones y les dije que era una tontería sospechar siquiera de mí. Durante toda la conversación, noté que mis padres estaban más preocupados por la vergüenza que esto podría causar a la familia si la adicción de Elena se hacía pública, que por el bienestar real de ella. Mi madre parecía fascinada por los actos ocultos de su hija, Inmaculada. No paraba de hablar de lo inesperado que era descubrir ese lado de Elena y de cómo reaccionarían los demás si se enteraban. Mis padres estaban completamente sobrepasados, sin saber cómo enfrentar la situación. Entonces, mi madre me rogó que regresara a casa para ayudarlos a cuidar de Elena. Me suplicó: «No sabemos qué hacer. Me siento tan avergonzada de ella. Tal vez tú puedas hablar con ella por nosotros», como si esa fuera una petición razonable después de años de silencio. Le respondí con franqueza que no podía ayudar a Elena, que necesitaba ayuda profesional. Enfaticé que, si realmente les importaba su bienestar y querían verla recuperarse, lo más compasivo y correcto que podían hacer era ingresarla en un centro de tratamiento, donde especialistas capacitados pudieran ayudarla. Pero mi padre rechazó de inmediato esa idea, casi temblando ante la posibilidad de que el buen nombre de la familia se viera afectado si ella entraba a rehabilitación. Estaba obsesionado con que la reputación familiar se arruinaría si alguien sabía que su hija ejemplar tenía una adicción tan seria. Me reprendió solo por considerar esa opción,
como si admitir abiertamente su adicción fuera más vergonzoso que tenerla en secreto, y como si vigilarla todo el tiempo mágicamente resolviera el problema. Insistió en que volviera a casa, y que entre los tres la cuidáramos, manteniéndola bajo constante observación para evitar una recaída. Decía que querían que Elena mejorara y volviera a su vida normal cuanto antes. Para ellos, todo volvería a estar bien mientras nadie más se enterara. Querían que yo participara en una farsa, fingiendo que todo estaba bien mientras ocultaban sus problemas. Me llené de rabia e incredulidad. ¿Por qué mis padres estaban tan obsesionados con lo que los demás pensaran de ellos y su reputación? Tenían en sus manos la oportunidad de demostrar que podían priorizar las necesidades de su hija por encima de las apariencias y transformar su vida. Mi hermana estaba claramente sufriendo por algo muy serio, pero aún así ellos no podían hacer lo correcto. Estas personas no habían cambiado en lo absoluto. Y ahora, además, intentaban atraerme nuevamente, rogándome que mantuviera esa imagen familiar ayudándolos a cuidar a la hermana con la que siempre me comparaban. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Después de todo, no podía simplemente dejar todo, tenía clases y un trabajo que atender. Mis padres insistieron en que tomara al menos 2 o 3 semanas libres para ayudarlos, porque, según ellos, realmente me necesitaban ahora. Estoy dividida. Parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena, asegurarme de que esté bien. Pero otra parte de mí se siente egoísta, deseando que mis padres se encarguen por completo de su niña dorada, sin mi ayuda. No estoy segura de cuánto podría aportar, especialmente cuando ellos están más interesados en salvar las apariencias que en tratar el problema de raíz. Aún hoy me pregunto si debería negarme a volver a casa y cuidar de mi hermana adicta a las drogas. Actualización 1. No pensé que esta historia fuera a explotar así. Me está tomando tiempo revisar los cientos de comentarios que he recibido. Quiero aclarar algunas cosas. No, odio a Elena. De hecho, quiero ayudarla y realmente me importa. Sin embargo, como no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado un nivel de paz y estabilidad que antes no tenía. Me preocupa que reconectarme con Elena permita que mis padres también vuelvan a entrar en mi vida. Honestamente, no sé con certeza qué hacer. Por si te lo preguntas, es posible que Elena haya estado luchando contra la adicción a la heroína durante años, incluso antes de que mis padres lo descubrieran. Claramente, Elena, la hija dorada, fue elogiada y mantenida como la hija ideal, constantemente bajo una intensa presión por mantener esa imagen. Ese tipo de pedestal minimiza la posibilidad de mostrar vulnerabilidad o fracasar. Cualquier fallo, por mínimo que fuera, podría haber sido devastador si Elena creía que su valor se medía únicamente por sus logros y por cómo la percibían los demás. Las drogas podrían haber surgido como una forma de afrontar el peso de esas expectativas o el miedo a decepcionar a nuestros padres. Me deprimo aún más cuando pienso en mi hermana, que quizás estuvo sufriendo en silencio todo este tiempo sin que yo lo supiera. Debería haber sentido que podía ser honesta conmigo mucho antes de que las cosas llegaran a este punto. Me habría gustado estar ahí para ayudarla a superarlo. Me hace sentir impotente pensar que, si tan solo hubiera sabido sobre esta parte tan importante de su vida, podría haber hecho algo por ella. Mis padres siempre esperaron lo mejor de mí y de mi hermana desde que éramos pequeñas, porque ambos son grandes triunfadores. A nivel personal, necesito tiempo para procesarlo todo. Les avisaré si algo más ocurre. Actualización 2. Después de pensarlo mucho y animada por algunos comentarios que leí, decidí contactar a Elena. A pesar de todo, sigue siendo mi hermana. Por eso, sentí que era fundamental escucharla directamente a ella, en lugar de basarme únicamente en las interpretaciones que mis padres han hecho de los hechos. Le envié un mensaje corto preguntándole si quería hablar. Respondió varias horas después, pero solo accedió a una llamada telefónica. Cuando por fin hablé con ella, la voz al otro lado del teléfono parecía una sombra de la hermana que conocí. El tono de Elena era claramente más suave, más precavido. Poco a poco fue revelando por lo que estaba atravesando. Elena dijo que había luchado contra la adicción durante varios años. Comenzó poco después de terminar la universidad, cuando empezó a trabajar en su firma de abogados. Luchaba por mantener su estatus en el trabajo esforzándose más que los demás, con la esperanza de impresionar a su supervisor y recibir más reconocimiento o un ascenso. Empezó a sentirse agotada después de tanto tiempo siendo la hija perfecta y talentosa. Elena sentía que no podía detenerse, bajar el ritmo o buscar ayuda, porque debía estar a la altura de las expectativas que todos tenían sobre ella. Cuando el estrés se volvió insoportable, una amiga le recomendó usar drogas recreativas para relajarse. Antes de darse cuenta, lo que comenzó como un uso esporádico se convirtió en una dependencia. Elena también dijo que se había sentido prisionera durante mucho tiempo. No podía contarles a nuestros padres que estaba teniendo problemas porque sabía cómo iban a reaccionar.
Se sentía sola debido a su obsesiva atención a las apariencias y a su negación de todo lo que contradijera su narrativa. Mantuvo la fachada, actuando como si todo estuviera bien, incluso cuando comenzaba a perder el control. Llegó un momento en el que ya no pudo ocultarlo más, así que se derrumbó, perdió su trabajo y agotó sus ahorros. Se preguntaba si yo la estaba juzgando con la misma dureza con la que ella se juzgaba a sí misma, y expresó su vergüenza por siquiera hablar de esto conmigo. Me dolió el corazón al escuchar su historia. Nunca me había dado cuenta de que la plataforma en la que nuestros padres la habían puesto era más una prisión que un privilegio. Ella había estado soportando el peso asfixiante de ser la hija adorada, mientras yo lidiaba con el dolor de ser ignorada. El enfoque de nuestros padres en el control y el favoritismo nos había dañado a cada uno de maneras diferentes. No había forma de que pudiera juzgarla por eso. Le expresé mi tristeza de que no me hubiera comunicado lo que sentía. Mi único arrepentimiento es no haber estado con ella, pero sé que es fuerte, y voy a ayudarla. Le expresé cuánto la quería y lo orgullosa que me sentía de que hubiera tenido el valor de abrirse conmigo. Le dije que no estaba sola, que nunca lo había estado, y que a partir de ahora contaba conmigo para todo. Hablamos por horas, sin prisas, dejando que las palabras sanaran de a poco lo que nuestros padres habían herido. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes y sinceras. Nos reímos, lloramos, recordamos cosas bonitas de la infancia y también empezamos a construir una relación nueva, más real, más humana. Elena comenzó un proceso de recuperación valiente, rodeada de personas que, como yo, finalmente la veían no como una figura perfecta, sino como alguien profundamente valiosa por ser quien es, con sus luchas y su luz. Hoy la admiro más que nunca. No por su perfección, sino por su fuerza para levantarse. Y yo, que alguna vez me sentía a la sombra, he descubierto que el amor entre hermanos puede sanar más que cualquier herida del pasado. En medio del dolor, encontramos un nuevo comienzo. Y hasta ahora todo va muy bien, gracias por leer, recuerden que las drogas son muy peligrosas, recuerden que los hijos son para darles amor y comprensión. Gracias por leer mi historia. Saludos a todos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para seguir recibiendo historias impactantes que suceden a tu alrededor.